Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una sesión más de Webinar Alas. Mi nombre es Daniela Villegas y los estaré acompañando en esta tarde. Quiero saber primero si me están escuchando bien. Le pido por favor a nuestros asistentes confirmarme a través del panel de preguntas. Si me logran escuchar bien. Ok, listo, muy bien. Por acá ya entonces me confirman que sí me escuchan bien. Mm, Luza Gómez, bueno, un saludo muy especial para Luza, que está también conectada con nosotros el día de hoy. Entonces, hoy en esta tarde estaremos de la mano de nuestro socio Anixter hablando sobre tendencias de supresión de incendio en el centro de datos y otras infraestructuras de emisión crítica. Les comento que José González y Daniel Peña ya se encuentran conectados, ellos en este momento están escuchándonos. Sin embargo, antes de iniciar, vamos a dar un par de saludos. Quiero saber quiénes se encuentran con nosotros en esta tarde, desde dónde se están conectando. Quiero darles entonces un par de saluditos y mientras damos unos minuticos para que más personas puedan ingresar y puedan sumarse en esta sesión. Ya nos decía por acá entonces Danilo Adrián, que nos saluda. Él dice que está presente en Chile. Oscar David dice que se escucha muy bien, nos dice que está en Honduras. Danilo, ok, Danilo ya lo hemos saludado. Santiago Mateus. Seti Fernández nos dice que está en República Dominicana. Eddie Villarreal nos saluda desde Costa Rica. Nicolás Urselay dice que él se encuentra en CT Internacional en Hermosillo, Sonora, México. Héctor Atiaga se encuentra en Guayaquil, Ecuador. José Dougherty nos dice que nos saluda desde Guatemala. Bueno, entonces vemos hoy tenemos presencia de casi toda Latinoamérica que ya estamos sumando. Bueno, México, Felipe Jiménez dice que está en Tijuana. Juan Carlos Pastén nos dice que también está en México. Diego Cuenca dice que está en Ecuador, Quito. Lucio Campos nos saluda desde México. Ingeniero Carlos Lalo nos saluda también desde México. Bueno, vemos muchas personas desde México participando el día de hoy. María Fernanda Barragán, María Fernanda se conecta desde Colombia. Bueno, somos un país más. Quiero dar un minutico más, como les decía, para que todos puedan conectarse, para que todos puedan iniciar en esta sesión de esta tarde. Francisco Fava nos dice que está en OneFirst Security desde Córdoba, Argentina. Bueno, también sumamos Argentina, ya tenemos México, Colombia, Ecuador, Chile, Honduras. ¿Quién más se conecta en esta tarde con nosotros? Les recuerdo que vamos a estar de la mano de Anixter, nuestro socio Anixter, y ya ven en pantalla a nuestros dos presentadores, a Daniel Peña y José González, que nos estarán acompañando en esta tarde. Quiero recibir un último saludito para que podamos darle paso a nuestros presentadores. Bueno, no recibí otro saludito por acá, pero igual les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse en esta sesión de Webinar Alas. Les recuerdo entonces, estaremos hoy de la mano de Anixter hablando sobre tendencias en protección de detección y extinción de incendio en, en centro de datos y otras infraestructuras de emisión crítica. Antes de darle paso a nuestros presentadores, les cuento, estaremos con José González, él es director de ingenierías para el grupo en Latinoamérica, y Daniel Peña, vicepresidente de Mercado y Ventas. Todas las preguntas que vayan teniendo en vía de esta presentación, les recuerdo que tendremos un espacio al final con nuestros expertos para que las resolvamos, así que pueden ir dejándonoslas a través de este chat, este panel de preguntas. En este momento, entonces, le doy la bienvenida, le doy el paso a Daniel y a José González. Bienvenidos.
Muchas gracias, Daniela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar acerca de los sistemas y lo que son las tendencias de supresión de incendio en un centro de datos o en un área de misión crítica. Y bueno, me gustaría comentar o comenzar con una pregunta. ¿Se imaginan aquellos que han estado dentro de en un centro de datos el escenario en que por alguna razón se active el sistema de supresión de incendio y resulta ser que este es de los que corta el oxígeno del aire y ustedes se encuentran en el extremo más lejano de la salida más cercana? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál es el posible escenario que pudieran tener? Esto precisamente es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan, ya que los centros de datos son espacios que son ambientes muy controlados, de acceso muy restringido, y por lo mismo la gente que está dentro de ese espacio tiene ciertos riesgos en cierto sentido cuando empezamos a hablar de todo esto. Siguiente, por favor. Lo que vamos a tratar ahora precisamente va a ser precisamente definir qué es un centro de datos, cómo lo definimos, qué es lo que ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando, y después vamos a hablar cómo se controlaba precisamente el conato o cuando sucedía un incendio dentro de esta área. Y bueno, después vamos a hablar ya del centro de datos moderno, los diferentes escenarios que vamos a tener y cómo podemos, o qué debemos de considerar para estos sistemas de detección y supresión. Y bueno, vamos a hablar precisamente de todo esto para que ustedes sepan y cuando estén en un escenario como este, puedan ya sea sugerir o instalar correctamente un sistema de supresión y detección correctamente. Siguiente, por favor. Si nos vamos a la definición de un centro de datos, en forma muy siguiente, en forma muy general, es todo espacio que esté acondicionado para alojar equipo electrónico en el cual se procesa la información o se almacena la información, bueno, hay algunas definiciones ahí, que si es 20 kilowatts o 20 watts por pie cuadrado, etcétera. En general, podemos decir que cualquier espacio que esté acondicionado para alojar equipo electrónico que nos permita procesar y almacenar la información. Ese es un centro de datos. Puede ser grande, puede ser pequeño, no importa, mientras que el objetivo sea este procesamiento y almacenamiento de la información, ese es el punto. Siguiente, por favor. Si empezamos a ver los primeros centros de datos, la siguiente, vamos a ver de que esta historia viene desde de los mainframes. Posiblemente algunos de ustedes han de conocer esos grandes sistemas de algunas marcas muy famosas ahí en el mercado, los cuales eran de este tipo. Había gente dentro, los equipos eran tan grandes que generaban mucho calor y había necesidad de enfriar todo este equipamiento. Esto se lograba inicialmente con agua. Aunque uno no lo crea, los centros de datos metían agua a través de tuberías y de esta forma se podía enfriar todos estos equipos voluminosos que si bien a lo mejor la carga eléctrica o carga térmica que tenemos con los centros de datos actuales pues era muy baja, pues de todos modos era algo que se tenía, ¿no? Entonces había personal que estaba pues ahí, como lo vemos ahí en las imágenes, pues que estaba dándole mantenimiento, ahí estaban las impresoras, ahí estaban muchas de las terminales, etcétera. Entonces era un escenario muy común ver gente dentro. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que simplemente este tipo de situación lo que ocasionaba era de que, pues, siguiente, por favor, era que el escenario empezó a ser muy complicado en el sentido de que imaginemos un gran centro de datos, varios mainframes, imagínense un sector financiero, grandes mainframes, en donde a lo mejor era un espacio de, vamos a ponerle 1000 metros cuadrados por la cantidad de equipo que había, baja densidad, pero había de esto, todos los equipos colocados en diversos puntos, y lo que sucedía era de que el sistema de supresión debía de evitar que si había algún conato de incendio o alguna elevación de temperatura o algo, pues los equipos o el incendio se propagara y se llevara hacia allá. Había algunos detalles y aquí invito a Daniel para que precisamente nos explique
¿Cómo se llevaba a cabo esa detección y esa supresión en ese escenario del data center antiguo que teníamos anteriormente? Gracias, José. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como bien lo dijo Daniela, mi nombre es Daniel Peña. Yo trabajo para Cibo Systems, que somos un fabricante de sistemas automáticos de extinción de incendio y somos aliado de Anixter. Y agradezco a Anixter por la invitación. En el punto en que estamos mostrando la evolución de la tecnología con José, él bien explica que había una manera, digamos, antigua de proteger los sistemas de data center, de procesamiento de información, de telecomunicaciones, y básicamente pues queda descartada la protección con agua inicial, ¿no? Obviamente cualquier descarga de agua pues echa a perder los equipos electrónicos y la información almacenada en los mismos, sobre todo en aquella época. Así que se pasaba a un segundo nivel que era el control con extintores manuales. Ahí tenemos principalmente la utilización de extintores de CO2 que tienen, digamos, como toda solución manual, pues tiene un amplio rango de probabilidad de falla, porque si tenemos un fuego en la madrugada, la persona que está presente puede que sepa de tecnología, de información, pero no necesariamente cómo actuar apropiadamente ante una situación de incendio. Así que hay una variable humana que genera una gran incertidumbre sobre la eficacia de la extinción solamente confiando en extintores manuales. Y lo otro es que los extintores que se solían usar eran de CO2, dióxido de carbono. Estos son muy efectivos para extinguir el fuego, pero tienen un gran riesgo y es que pueden generar un choque térmico. Si se acercan demasiado a la superficie, la enfrían cualquiera que sea, ¿no? Un gabinete, un computador, un almacenamiento de información, un disco duro, genera una reducción de temperatura tan rápida que suele fracturar hasta las superficies más duras como pueden ser las metálicas. Entonces, su utilización incorporaba cierto riesgo, ¿no? Igualmente, si yo apunto un extintor de CO2 muy cerca a la superficie de la piel de alguna persona, pues le puedo generar quemaduras. Así que un poco más adelante la tecnología evolucionó con lo que normalmente se suele llamar gases inertes o inert gases. Básicamente es una tecnología en la cual se almacenaba una gran cantidad de gas que podía ser una combinación de nitrógeno, de hidrógeno, nitrógeno, algo de argón, CO2, en fin, hay una mezcla de diferentes gases. Técnicamente hay una nomenclatura para los mismos, IG501, 541, pero en resumen es una tecnología que simplemente coloca estos gases en la atmósfera del data center con el objetivo de reducir el oxígeno. Entonces, obviamente ustedes saben que la teoría del fuego indica que se necesitan 4 elementos para que exista el fuego: la fuente de calor, el combustible, el oxígeno y una reacción en cadena entre los mismos. Al eliminar uno de estos variables, como puede ser el oxígeno, pues controlo el fuego. Eso está muy bien, excepto que los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar. Entonces, aunque estas tecnologías incorporaron algunas variables para tratar de optimizar y minimizar el riesgo de afectar el personal, pues siempre es una variable que estaba presente en este tipo de tecnologías, ¿no? El reducir el oxígeno tenía un enorme riesgo para el personal presente. Normalmente en la atmósfera se necesita un 20% de oxígeno para respirar sanamente, y todas estas tecnologías de extinción apuntaban a reducir la proporción de oxígeno más allá del 10, lo cual, dependiendo del nivel de salud y digamos, de las características físicas de la persona, esta puede aguantar más o menos minutos con un nivel tan bajo de oxígeno. Otra cosa interesante es que al colocar una gran masa de aire adicional en la sala, más allá del 30% de la atmósfera de la sala, debería incrementarse con la descarga de estos gases, pues generaban unas sobrepresiones considerables. Esto requería un reforzamiento arquitectónico de la sala o colocar unos dampers para liberar presión, y sobran los casos donde hubo fallas al respecto y la sobrepresión hizo que una ventana o una puerta saliera despedida, o un vidrio de estos que se utilizan en algunos data centers se fracturara. Entonces, el hecho de usar esta tecnología también implicaba un riesgo en la arquitectura de la sala.
Y teníamos una solución donde las boquillas ocupaban más o menos, había que colocar una boquilla de descarga de este gas cada 22 metros cuadrados, las descargas eran ruidosas, tanto que algunos casos hubo de daños de discos duros dañados por la vibración, es decir, el sonido de la descarga es algo similar como una corneta, entonces esto generaba una fuerte cantidad de vibración sonora que al final podía efectuar por vibración los equipos. Como pueden ver en el diagrama de la diapositiva, un gran número de cilindros, gran espacio que debía reservarse para el sistema de protección contra incendio y por supuesto todo esto significa unos costos considerables de mantenimiento. Si bien el gas que se colocaba en los cilindros no era muy costoso, si tenemos una batería de 35 cilindros, pues hacerle un mantenimiento preventivo y recurrente a un gran número de cilindros pues significaba un costo importante para la institución. Eso, digamos, sería la tecnología que solía usarse en esta época de los data centers y más adelante veremos qué es lo que se está usando hoy en día. Muchas gracias, Daniel. Si se dan cuenta, esta evolución que empezamos a ver, pues no nada más es ahora considerar los equipos que tenemos instalados en el centro de datos, sino también el personal. Entonces empezamos a ver de que aquel integrador tradicional que instalaba esos sistemas de detección y supresión de incendio en una oficina normal o en un ambiente normal, pues ahora se encuentra con un escenario totalmente diferente. Si a esto le añadimos que el centro de datos ha evolucionado porque la tecnología evolucionó, porque la capacidad de procesamiento que tenemos se hizo más presente, ¿no? De hecho, nosotros lo vemos. De esos grandes mainframes surgieron entonces las computadoras personales, en donde ya la capacidad de procesamiento se llevaba a cada una de las personas. Ahorita estamos en un proceso en donde estaba en forma combinada, pero la capacidad de procesamiento es inmensa y lo podemos ver, ¿no? Lo que tenemos en nuestros celulares inteligentes es lo que hace 2, 3 décadas una computadora o una supercomputadora podía realizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que las mismas empresas al ver esta capacidad de procesamiento, esta cantidad de información, la utilizan para que precisamente los negocios vayan evolucionando y vayan creciendo cada vez más. Las empresas dependen más y más de la información que se ubica en el centro de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la evolución ha sido tal de que ahora ya no hay tanta gente dentro del centro de datos. Sigue habiendo, pero ya no tanta como teníamos anteriormente. Las formas como se enfría ya evolucionó, ahora se tienen sistemas que sí es expansión directa, por agua helada, etcétera. Generalmente el enfriamiento es por unidades muy grandes, que son lo que le llaman enfriamiento perimetral. Y empezamos a hablar entonces del centro de datos moderno. Siguiente, por favor. Este centro de datos moderno, en donde empieza a haber cierta organización, empezamos a poner los gabinetes que contienen todos nuestros servidores, todos nuestros discos de almacenamiento, los empezamos a organizar en filas, de tal forma que empezamos a ver un centro de datos ordenado. Mucha capacidad de información empieza a surgir y en cada gabinete ahora estamos empezando a hablar de que hay arriba de 10 y hasta 20 kilowatts por cada gabinete. Es una capacidad de procesamiento y una carga eléctrica muy elevada. ¿Qué es lo que surge? Bueno, siguiente, por favor, para ejemplificar, los estándares empiezan a surgir en este sentido y lo que tenemos es de que empiezan a surgir recomendaciones de cómo eficientar el aire acondicionado que tenemos dentro de nuestro centro de datos. El problema que se presenta en un centro de datos es que se presentan lo que le llaman hotspots, puntos calientes dentro de un centro de datos. Esto es, debido a que la capacidad de información de procesamiento se está haciendo cada vez más concentrada, más densidad, es más densa. Entonces, lo que antes hacía a lo mejor en un gran mainframe, ahora a lo mejor lo hago en un servidor de una unidad de rack. Como puedo meter más servidores en ese gabinete, la concentración de carga térmica que llego a tener es tal de que se generan puntos calientes. Los equipos empiezan a diseñarse para que
tengan ventiladores para jalar el aire frío que se les suministra de esas unidades de aire acondicionado perimetrales que tenemos en el centro de datos y lo expulsan por la parte de atrás. Ese aire que sale por la parte de atrás puede ser tan elevada como 45, 50 grados. Ajá. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se empieza a ver que necesitamos hacer algo para que toda esa capacidad de procesamiento sea enfriada. El centro de datos evolucionó de tal forma que empezamos a hablar de nuevas tecnologías como almacenamiento en la nube o procesamiento en la nube, virtualización, todo esto nos lleva a que nuestro centro de datos cada vez es más denso, muy, muy denso. De hecho, nosotros como Anixter tenemos una solución completa para todo lo que son los centros de datos. Todo lo que involucra un centro de datos, con Anixter lo pueden adquirir. Que va desde las canalizaciones, piso falso, sistemas de tierras, gabinetes, racks, sistemas de cableado de cobre, de fibra, el mismo equipamiento activo. Entonces, por eso mismo es de que entendemos ese escenario y nos ponemos a sus órdenes para que precisamente los apoyemos a ayudarlos en este tipo de situaciones que se pueden encontrar. Siguiente, ¿qué es lo que surge entonces con todo esto de los centros de datos? Empiezan a haber diferentes tipos de centros de datos, porque ya ahora están a la disponibilidad no nada más de las grandes empresas, sino que ahora todas las empresas pueden tener ese centro de datos. Llámese un sector empresarial, llamémosle grande, pueden ser, de hecho tenemos las opciones de los multitenant data centers que nos rentan el espacio, nos rentan todas las facilidades para que nosotros solamente pongamos nuestros equipos, nuestras aplicaciones o nuestras necesidades en ese espacio o en esas instalaciones que nos rentan. Seguimos teniendo con todo este auge de los grandes centros de datos, llámese a Amazon, Google, Facebook, etcétera. Ahora, hiper data centers, o sea, centros de datos grandísimos en los cuales de verdad es increíble todo lo que podemos encontrar. Pero también en el otro extremo nos encontramos los centros de datos pequeños que muchas veces en algunos casos los conocemos como los centros de datos tipo Edge. Ajá. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en cada uno de estos escenarios podemos encontrarnos en las siguientes situaciones. Resulta que toda esa cantidad de calor que se genera en un centro de datos la debemos de eficientar. Uno de los problemas que se dan o que se dieron cuenta los generadores o los usuarios de los centros de datos es que había una mezcla. El principal problema de un centro de datos en la parte de enfriamiento de los equipos es la mezcla del aire acondicionado, el aire frío que reciben los equipos con el aire caliente que expulsan los equipos. Esa mezcla hace que el sistema de aire acondicionado sea ineficiente. Algunas de las soluciones son las que vamos a ver de los 3 escenarios que vamos a mencionar ahorita. ¿Qué es lo que dijeron? Primero, vamos a organizar las filas. Vamos a crear lo que le llaman pasillos fríos y pasillos calientes. Esto es, el frente de los gabinetes los ponemos mirándose uno con otro. Ajá. Y la parte trasera de los gabinetes, es decir, por donde expulsan el aire caliente los equipos, eso es lo que se mira en la parte trasera de los gabinetes y eso es lo que conocemos como el pasillo caliente. Y fueron más allá la evolución de las tecnologías que tenemos. Y aquí vemos una de ellas, la contención del pasillo. En este caso, contención del pasillo caliente. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, cubrimos totalmente toda esa zona de pasillo caliente, que es donde el aire es expulsado por los equipos. Y ese aire caliente, creamos una especie de contención hasta arriba, hasta el techo, que muchas veces puede ser un plafón, y ese aire caliente se regresa ya hacia donde están las manejadoras de aire. Es una situación muy buena y muy eficiente para hacer ahora sí que evitar la mezcla de aire caliente y aire frío. Solamente hay un problema. Ese espacio que se contuvo, imagínense que el centro de datos tuvo un sistema de detección y de supresión de incendio tradicional.
¿Qué es lo que va a pasar con ese sistema ahora que ya hicimos esa contención de pasillo caliente? Posiblemente, si hay algún detector que quedó dentro de esa contención, somos afortunados. Y si no, entonces las temperaturas que se tienen en ese pasillo caliente son arriba de los 60 grados centígrados. La posibilidad de que surja un evento que cause un incendio es muy alta. Si nos ponemos a analizar las cuestiones técnicas, los materiales que se deberían de instalar en un centro de datos deben de ser no flamables. Es decir, que o no se prendan con facilidad, que no propaguen la flama, que no despidan gases tóxicos, etcétera. ¿Cuántos de nosotros realmente en un centro de datos hacemos toda esa instalación? Y ahí podemos meternos en otra cuestión técnica, pero imagínense que por alguna razón alguien instaló un cable que no correspondía al grado de flamabilidad o soporte de temperatura adecuada en ese pasillo caliente. Temperaturas arriba de 60 grados. ¿Qué es lo que sucede cuando, imagínense, ese cable se empieza a calentar por los datos que llevan, a lo mejor en algún momento en la energía que lleva también ese cable, por todo el entorno, porque está rodeado de cables y ese cable se empieza a incendiar. ¿Cómo vamos a suprimir o a detectar ese conato de incendio? Y si se llegara a realizar la flama, ¿cómo la suprimimos? Este es un espacio cerrado. Siguiente, por favor. El otro escenario para evitar la mezcla de aire caliente con aire frío es contención del pasillo frío. Mismo escenario, solamente que aquí encerramos por donde inyectamos el aire frío hacia los equipos. Y el aire caliente, digamos que es el ambiente natural, o sea, todo lo que resta de allá. Si se dan cuenta, aquí a diferencia del otro, no hay una contención o un contenedor que vaya hacia el techo. No, aquí tenemos que todo está encerrado y tenemos unos paneles en la parte de arriba que igual, este es un escenario ahora para la detección y supresión de incendio un poco peor, porque imagínense que aquí adentro de este pasillo, de esta contención de pasillo frío, hay una persona trabajando y está con audífonos y no se da cuenta, no escucha la alarma, no hay una forma visual de cómo se dé cuenta de que se activó el sistema de detección de incendio y que en un tiempo determinado va a ocurrir la supresión. ¿Cómo protegemos la vida de esa persona dentro de esa contención de pasillo frío? Y si nos vamos más allá, siguiente por favor, el tercer escenario que podemos encontrar es lo que le llaman contención de gabinete. Es decir, al gabinete por la parte de atrás se le pone una especie de chimenea, de tal forma que esa chimenea eleva todo ese aire caliente expulsado por los equipos hacia la parte de arriba, de tal forma que muy similar a la contención de pasillo caliente, pero aquí lo hacemos por cada gabinete. A lo mejor aquí no hay peligro de que alguna vida humana esté en peligro, pero imagínense, encerramos ahora todo el calor del que genera el gabinete. Si estamos hablando de que tenemos densidades por gabinete de 20 hasta 30 kilowatts por gabinete, la temperatura que vamos a encontrar en esa parte trasera del gabinete van a ser arriba de 60 grados centígrados. Si algún cable, si algún PDU no está diseñada para trabajar a esas temperaturas, el riesgo de que exista un incendio es muy grande. ¿Cómo entonces vamos a hacer para proveer un sistema que nos garantice que en cualquiera de los escenarios que hemos mostrado pueda haber esa detección y supresión? Siguiente, por favor. Y bueno, por ahí comentamos el hecho de que existen ciertas características, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que tenemos que entonces considerar desde el punto de vista del centro de datos moderno. Muchos escenarios de enfriamiento, muchos escenarios de cómo manejar esa eficiencia del aire acondicionado, evitar la mezcla del aire caliente con aire frío. Pueden haber, en los grandes centros de datos hay alturas muy grandes. Estamos hablando de más de 6 metros en algunas ocasiones. Hay alta densidad.
las temperaturas son muy grandes. Si hablamos entonces de las contenciones de pasillos, de gabinetes, que si bien sigue habiendo poca gente dentro del centro de datos, hay una gran necesidad por todo lo que se está manejando de información dentro del centro de datos. Si por alguna razón un centro de datos para, las pérdidas por ingreso de una compañía pueden ser millonarias. Y si no, pregúntense ustedes, ¿qué sucede cuando un banco deja de aceptar transacciones? Ese es el problema. El centro de datos se vuelve vital para nosotros y en el sector empresarial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que precisamente eso es lo que necesitamos que entender. El centro de datos es un escenario muy especial y que en base a todas estas diferentes situaciones que hemos mencionado, necesitamos que el sistema de detección y de supresión se haga de la forma correcta. Y por eso precisamente es que junto con Cebo nos damos a la tarea de explicar cuáles son las soluciones para estos distintos tipos de escenarios. Adelante, Daniel. Gracias, José. Continuando con la idea de cómo se debe proteger un centro de datos moderno, es importante entender cuáles han sido las opciones históricamente hablando en los años recientes. Tenemos que en la década del 50, pero realmente esto se popularizó fue en los 70, se empezó a reemplazar los sistemas de gases inertes por un agente químico fabricado por el ser humano. Es allí cuando se empieza a hablar de agente limpio. Este es un químico que se descarga en forma gaseosa dentro de la sala y tiene normalmente un efecto de enfriamiento de la llama y hace que se extinga el fuego. El primero fue el Alon 1301, es el mejor y más efectivo agente limpio que se ha conocido hasta ahora, pero con el grave problema de que nos dimos cuenta que los halones tenían un efecto de daño en la capa de ozono. Así que de las pocas cosas en las cuales internacionalmente, desde el punto de vista ambiental, nos hemos puesto de acuerdo, ha sido en limitar las sustancias que dañan la capa de ozono, y es allí en la década del finales del 70, inicio del 80, donde se genera una nueva generación de agentes limpios llamados hidrofluorocarbonados o HFCs. Los más conocidos pueden ser el llamado FM200 o el Écaro 25, que son nombres comerciales de HFCs. Y si bien estos no eran tan eficientes desde el punto de vista de extinción por cada kilogramo de agente como lo podía ser el Alon 1301, no dañaban la capa de ozono. Y por un tiempo empezamos a ver muchísima protección de centros de datos y procesamiento de telecomunicaciones con este tipo de agente limpio, hasta que nos dimos cuenta el tremendo efecto de calentamiento global que generan estos agentes HFCs. Obviamente estos HFCs o hidrofluorocarbonados no solamente se utilizan para extinguir incendio, hay versiones para refrigeración comercial y de vehículos, hay incluso hasta propelentes de aerosol personal, en fin, pero obviamente luego de tratar de reducir las emisiones de ese tipo de HFCs, está llegando la hora de limitar las emisiones de este tipo de agentes que han sido la segunda generación de agentes limpios. Y tenemos que a partir del año 2000 se comercializa una tercera generación, una química diferente, que se llama técnicamente una perfluoroquetona, y más conocido por ahora con el nombre comercial es el Novec 1230, que lo desarrolló la multinacional química 3M. Hasta ahora, el único agente limpio de tercera generación es el Novec 1230 de 3M, que no tiene ninguna de las condiciones anteriores, ni daña la capa de ozono, ni genera calentamiento global. Tiene otras características también que permiten que sea más barato y fácil de recargar. Tiene, digamos, el nivel de seguridad para el personal más alto de la industria. Y pues por todas esas características, pues se considera una generación nueva de agente limpio. Es, digamos, con lo que se van a encontrar hoy día en el mercado. Opciones de HFCs o de tercera generación, que sería el Novec 1230 o perfluoroquetona. Entrando un poco en el tema, pueden ver ustedes aquí en este diagrama
que el efecto de los diferentes agentes limpios en la atmósfera, y se pueden dar cuenta, he resaltado en amarillo en la tercera generación, que es el Novec 1230, y es fácil de observar allí cuál es la estrategia para no dañar no tener ningún efecto ambiental. Y es que a diferencia de los agentes limpios anteriores, que luego de descargarse en la atmósfera podían durar en ella 65 años en el caso del halón, 29 años en el caso del Écaro 25, 33 años en la atmósfera el FM200, este Novec 1230 dura en promedio entre 5 y 7 días en la atmósfera antes de biodegradarse y convertirse en sus átomos independientes de la molécula. Es decir, en un tiempo tan corto como 7 días, yo ya no tengo ningún residuo de este químico en la atmósfera. Y esa es la razón por la cual no tiene ningún efecto ambiental importante. Entonces, esa es, digamos, la característica fundamental. Muchos clientes se dicen, bueno, mire, hace unos años alguien vino, me ofreció un sistema de FM200, me dijo que era lo que era vigente, incluso ambientalmente hablando, y ahora me dicen que el FM200 contamina, que pues genera calentamiento, que no debería yo tener un sistema como estos, que no es tan seguro para el personal. ¿Quién me garantiza que en 5 años alguien no venga y me diga, oiga, su sistema de Novec está de nuevo afectando el medio ambiente o algo así? Pues hay una garantía. El fabricante de la gente, 3M, ofrece una garantía que le llama cielo azul, Blue Sky, y es una garantía que no se le ofrece a nosotros, Cibo, que es el fabricante, somos los fabricantes del sistema de hardware, ni a Anixter, que es el distribuidor, sino directamente al usuario final. Le ofrece una garantía por 20 años contra prohibiciones de regulación o restricción en el uso del Novec 1230. Es el único agente limpio que tiene una garantía de este tipo y bueno, ofrecido por una compañía que ya lleva más de 100 años en los negocios y seguramente va a estar por 100 años más, ¿no? Como es el 3M. Esta es una garantía de que no va a venir alguien en 5 años a decir que este sistema está obsoleto por algún tema ambiental, por ejemplo. Y esta sería la configuración típica de un sistema de agente limpio. Verán ustedes que está identificado en azul todo lo que se refiere a la parte de detección y en rojo lo referente a la tubería a través de la cual el agente químico se descarga desde sus botellas o cilindros de almacenamiento. Es muy importante lo que mencionaba José respecto a utilizar la tecnología de detección correcta. Todavía es muy común entrar a los data centers de nuestra región y encontrar en algunos de ellos, si no en muchos o en la mayoría, detectores de techo, detectores de humo de techo convencional. Pues resulta que esos detectores de techo que son, digamos, de tecnología convencional, fotoeléctrica, incluso iónica, pues son detectores que han sido diseñados en sus niveles de sensibilidad para una aplicación de habitación o de oficina regular, es decir, un hotel, una oficina, y el grado de refrigeración, de velocidad de aire, de limpieza del aire en unas oficinas o en un hospital o en un hotel es muy diferente a la de un data center. Entonces, ese mismo detector utilizado en el ambiente del data center pierde no es la solución adecuada porque no está diseñada para esas condiciones ambientales. Es muy fácil de ver que cualquier detector de cualquier fabricante, por norma, tiene un cubrimiento en su área siempre y cuando la velocidad del aire no supere los 10 metros por segundo. Y en un data center moderno, con las condiciones de refrigeración y de contención de pasillos y todo lo que nos explicó José, es obvio que vamos a tener velocidades de aire superiores a 10 metros por segundo. Esto significa que cualquier pequeña traza de humo de un recalentamiento de cable se va a difuminar y a revolver en esa turbulencia de aire en una manera tan rápida que le va a ser imposible al detector convencional de techo darse cuenta que hay un fuego, excepto que ya sea un fuego desarrollado y la cantidad de humo sea notoria. Es por ello que se recomienda de manera casi que automática hoy día, con estas tecnologías, con esta disipación de energía, con esta necesidad de ventilar y refrigerar el aire de un data center, pues que se debe utilizar lo que se llama detección temprana o muy temprana, básicamente reconocida como aspiración o detección por aspiración de humos, que tiene una sensibilidad a unos detectores láser cientos de veces más sensibles que un detector de techo.
sensibilidad que puede ser graduada para cada aplicación a la medida, porque tampoco nos interesa generar falsas alarmas, y eso nos asegura que el sistema va a detectar el fuego en el momento correcto, y es cuando apenas está iniciando. La idea de utilizar un agente limpio, lo ideal es minimizar o evitar daño en los equipos y en la operación del sitio, y lo ideal para ello es actuar a tiempo, y por ello tan importante tener en cuenta la detección correcta. Por supuesto, un sistema de aspiración hay que diseñarlo correctamente dependiendo de las condiciones de refrigeración que se tengan. Por lo tanto, estamos aquí a través de Anixter dispuestos para ayudarles en el proceso, tanto del diseño de la detección como de la extinción. Y digamos que ese sistema que les estaba mostrando en el diagrama anterior es válido para una gran variedad de data centers modernos. Básicamente los sistemas de extinción son, digamos, sistemas a la medida que se diseñan en su gran mayoría para a cada una de las aplicaciones, para la arquitectura particular de cada data center. Sin embargo, hay características que pueden ser comunes. Y en estos grandes data centers tenemos una solución en Cibo que estamos comercializando a través de Anixter que se llama Titan 1230. Y es cuando tenemos grandes espacios de muy gran, digamos, más de 10.000 metros cúbicos de área o de volumen en un data center. Entonces, es muy importante para nosotros ofrecer una solución que sea muy eficiente. ¿Y qué tan eficiente? Pues tenemos el sistema de un solo cilindro con mayor capacidad de la industria. En un solo cilindro podemos colocar hasta 5.000 libras de agente limpio Novec 1230, que es el que usamos nosotros en Cibo, y esto representa una reducción en espacio para el usuario final de hasta un 50%. Hace unos años el espacio en oficinas tenía un costo, pero hoy día el costo de la finca raíz, del espacio en oficinas se ha multiplicado y nadie quiere desperdiciar metros o más de espacio dedicados a simplemente almacenar unos cilindros. Cada metro cuadrado de una edificación comercial debe ser productiva. O colocamos personal o colocamos equipos, pero no estamos esperando tener espacio muerto guardando cilindros. Por lo tanto, un sistema que me utilicen menos cilindros o que ocupen menos espacio, pues es una gran ventaja para el desarrollo de los proyectos. Otra situación es que decidamos colocar los cilindros en un sitio lejano, no cercano al sitio a proteger, y tenemos el sistema que nos permite colocar el cilindro lo más lejos de la sala de cualquiera de los que están disponibles en la industria. Nuestras pruebas hemos demostrado efectividad colocando el cilindro incluso a una distancia tan absurda, entre comillas, como esta que está en la diapositiva, de a 137 metros del centro de la sala a proteger. Entonces yo puedo tener en una estructura un data center muy importante, pero no tengo espacio donde colocar cilindros. Una solución tradicional me obligaría a tenerlos muy cerca del data center. Con este sistema yo puedo buscar un espacio lejano dentro de la misma edificación o construir un espacio en un estacionamiento cercano y tender la tubería para hacer la extinción en el sitio. Esto nos da una enorme versatilidad que en el pasado no era posible obtener. Por supuesto, al tener un sistema tan eficiente, pues utilizamos menos tubería, menos boquillas, menor tiempo de extinción, porque extinguimos en los mismos 30 segundos que exige la norma. La descarga de la gente se debe hacer en solo 10 segundos y en menos de 30 el fuego debe estar extinguido. Esto es por cálculo y por diseño de la norma norteamericana NFPA. Y otra cosa muy importante es que en Cibo nos hemos esmerado en tratar de reducir el costo de propiedad de los sistemas y para ello desarrollamos una estación de recarga portátil que nos permite hacer una recarga muy barata de los sistemas a un precio muy razonable en un tiempo muy corto y eso hace que el costo de propiedad de nuestro sistema sea muy competitivo, incluso para una aplicación grande como esta que les muestro que se llama Titan 1230. Así que ahí tenemos grandes ventajas de usar tecnología moderna para proteger un sistema de data center. Aquí tenemos una comparación, es decir, un espacio importante de un data center, hicimos una comparación de cómo se podría proteger en el pasado. Estamos hablando de que se requerían un buen número, como pueden ver, de cilindros de gas inerte que fácilmente ocupaban un espacio de 5 metros cuadrados. Si lo reemplazamos con sistemas tradicionales de agente limpio de segunda generación, primera o segunda generación, estamos hablando de reducción a solo 5 cilindros y 2 metros cuadrados de ocupación.
Pero si lo llevamos a nuestra última tecnología de Titan 1230, estamos protegiendo el mismo data center con solo un cilindro que me ocupa solamente 1 metro cuadrado. Y si vamos a hablar del costo de mantenimiento de veintitantos cilindros de gas inerte o contra 5 o contra 1, es obvio que tener un solo cilindro me representa un costo de mantenimiento e inspección mucho más bajo. Aquí vemos la figura y la imagen de cómo es nuestra estación portátil de recarga. En todos los países de la región ya hay cuando menos una compañía que ofrece el sistema, el servicio de recarga del sistema SIBO con Novec 1230. Y como pueden ver, no es nada complejo, sacando ventaja de que este agente químico a la presión y temperatura normal es un líquido, pues requiere un equipo muy sencillo para hacer la recarga. Aunque parece sencillo, todo este equipo ha sido certificado para cumplir con UL y con la norma nuestra, de manera que los sistemas SIBO Systems que se recarguen con este equipo no pierden la garantía si aún están bajo garantía y no pierden el sello de calidad. Y nos permite ofrecer a los usuarios finales un tiempo de recarga muy bajo, un costo más bajo también y por supuesto la portabilidad, ¿no? Si tenemos un cilindro grande de 5.000 libras de Novec, pensar en mover ese cilindro a un sitio para recargarlo, pues representa un problema logístico y un costo muy importante. Aquí no tendríamos que mover el cilindro, sino que nosotros vamos con el agente al sitio y hacemos la recarga. Entonces esa es otra de las grandes ventajas de trabajar con la tecnología más moderna en cuanto a extinción. Y yendo al otro extremo donde nos comentaba José el asunto de que tenemos ahora data centers distribuidos en racks pequeños en diferentes sitios de las edificaciones, pues se ha generado la necesidad de tener una protección que vaya acorde con esa flexibilidad que nos ofrece la tecnología de tener mini data centers distribuidos en diferentes sitios. Para ello, en Stivo tenemos la manera de ofrecer todo un sistema de detección y extinción integrado que puede ser empotrado en el rack, ocupa solamente las 2 unidades superiores y tiene todo lo necesario, ¿no? Un sistema integrado de detección temprana, panel de control de extinción y el agente limpio necesario para proteger ese volumen del rack contenido. Ocupa poco espacio, muy sencilla su instalación, un mantenimiento también muy fácil de manejar, menos partes, menos conexiones, menos probabilidad de fallas, fácil reposición si por alguna razón se requiriere, es posible monitorear el estado de esta unidad remotamente, de manera que se puede saber en todo momento qué está ocurriendo con mis sistemas de detección y extinción en mis racks de mi institución. Y por supuesto, tenemos aquí el concepto de que la protección está atada al equipo y no al local, ¿no? Como puede ser en otras soluciones donde yo instalo la protección en el edificio, aquí la instalo en los racks de mis equipos. Eso era básicamente un abrebocas de todas las opciones que tenemos para ofrecerles a través de Anixter y Cibo Systems. Hay muchas más. Esto puede ser un poco más complejo cuando se va a muchos más detalles, pero queríamos presentarles, gracias a Alas, estas posibilidades y estamos aquí a su orden junto con José para atender cualquier duda o comentario al respecto, por favor. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, realmente el mensaje que queremos darles es que estos espacios de un centro de datos es un escenario muy especial, no es como cualquier espacio que acostumbremos a ver los sistemas de detección y supresión. Y creo que contamos con la experiencia, no nada más a nivel regional, sino a nivel mundial, en diferentes tipos de centros de datos, como acabamos de mencionar, para poderles ayudar a determinar la mejor solución que aplica para ese escenario. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, Daniela, no sé si haya preguntas que podamos contestar. Claro que sí, José. Bueno, en este momento, por cuestiones de tiempo, vamos a resolver 2 preguntitas porque estamos aquí ya corticos de tiempo. Sin embargo, las personas que tengan dudas pueden dejarlas a través del chat que yo se las estaré compartiendo tanto a Daniel como a José. Ellos pueden contactarse directamente con ustedes. De igual forma, en pantalla tienen los contactos de nuestros expositores para quienes deseen de pronto ya una pregunta más específica, un contacto más directo. Vamos entonces con esta primera preguntita, nos la hace José Dougerti, dice, ¿cómo está el problema de Novec 1230 con respecto a la humedad? Más que ahora los data centers mantienen un nivel alto de humedad.
Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Daniel. Perfecto, gracias por la pregunta. Miran, efectivamente lo que se ha encontrado es que algunos competidores anunciaban que el Novec tenía alguna limitación cuando se descargaba en una sitio con alguna presencia importante de humedad. Aquí tenemos un agente limpio que no se lleva bien con la humedad, es hidrófobo. Entonces no se mezcla con el agua y no tenemos, digamos, el riesgo de que sea una vía para que ingresemos humedad en los equipos. Todo lo contrario, la tecnología del Novec lo que hace es alejar el agua y eliminarla de los circuitos electrónicos, y algunas variantes de este químico se utilizan en la fabricación de circuitos electrónicos precisamente para esa función. Entonces, no importa el nivel de humedad de la sala, obviamente en una sala de cómputo no se espera encontrar un nivel importante de humedad, pero independientemente del nivel de humedad que haya, el Novec efectúa su trabajo de extinción y no tiene ningún efecto ni negativo ni adverso por el nivel de humedad que exista en la sala. Así que no, esto lo podemos, si hay alguna duda más profunda al respecto, podemos compartir un documento técnico más complejo. Si nos regalan su correo electrónico y persiste alguna inquietud al respecto, lo podemos aclarar de manera más extensa por correo. Gracias. Bueno, muy bien. Y la siguiente pregunta nos la hace Marvel Condori. ¿Cómo se debería realizar el diseño de extinción en una sala eléctrica de bancos de batería? Gracias por la pregunta. Es muy interesante porque hoy en día se está utilizando una densidad y una tecnología de almacenamiento de energía en baterías muy diferente a la que se usaba en el pasado. Eso nos ha obligado a los fabricantes a hacer una serie de pruebas para confirmar cuál es la concentración de agente limpio y asegurarnos de estar usando la tecnología y la estrategia, más bien, la estrategia correcta de extinción. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que la concentración ideal sigue siendo 4.5% en volumen, muy baja, ¿no? Comparado con lo que eran los gases inertes, que era más del 30%. Sin embargo, hay unas características, digamos, arquitectónicas de la sala que siempre deben considerarse. La invitación sería que a través de Anister o directamente nos hagan llegar el diseño de la sala que deben proteger, y nosotros, con base en la experiencia que tenemos de las pruebas, haríamos el diseño idóneo para asegurarnos que estuviéramos ofreciendo a ustedes la solución de extinción más adecuada para ese tipo de riesgo. Pero sin duda, el agente limpio es el líder en protección de este tipo de espacios hoy día, en especial el Novec. Bueno, muy bien. Quiero regalar otra preguntita aquí de más. Tenemos varias preguntas, Daniel y José, sin embargo, vamos a seleccionar por aquí una más. Dice Carlos García, ¿cuáles son las características generales o lugar del área de almacenamiento de los tanques del agente extinguidor? Gracias por la pregunta. No hay una exigencia de que ni normativa ni por recomendación de diseño de dónde deban ir los tanques. Los tanques pueden ir dentro de la área del data center, pueden ir fuera. Lo que se espera y lo que se recomienda es que no se instalen necesariamente lejos, sino en la trayectoria, digamos, de tubería más cercana posible que permita el proyecto. Y cada proyecto es diferente. Y por supuesto, el área donde se encuentren, pues no puede ser al aire libre, tiene que estar protegida para que no vaya a haber manipulación accidental de los cilindros. Pero no existe ninguna normativa que exija dónde deban ubicarse. Cada proyecto tendrá sus características y es válido hoy día colocarlos dentro o fuera del área a proteger. Bueno, muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Les recuerdo entonces a nuestros asistentes que nos han dejado sus preguntas, que Daniel o José los estarán contactando por cuestiones entonces de tiempo. No podemos responderlas todas, sin embargo, sé que no quedarán con las inquietudes. También para los que nos están preguntando si les vamos a enviar esta grabación, sí, este webinar está siendo grabado y a finales de esta semana o comienzos de la otra los estarán recibiendo en sus correos. Bueno, no siendo más entonces, quiero antes de despedirnos pues darles las gracias a Daniel y a José por este espacio que nos brindaron, por acompañarnos en esta tarde y por supuesto a nuestro socio Anister.
Gracias, Daniela. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muy bien, saludos para todos, una feliz tarde y les recuerdo que pueden seguirse programando con nuestros webinars ALAS ingresando a nuestra página www.alas-la.org. Allí encontrarán todas nuestras actividades, tanto webinars como ferias y todo lo demás que hemos programado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y una feliz tarde para todos.